Hola ingeniero, mi nombre es Fabiana Lor y hoy le voy a explicar un ejercicio de balance de masa y energía. El ejercicio consiste de la siguiente forma. Un reactor de deshidrogenación se alimenta con etano a una velocidad de 150 kmol sobre hora. Los productos de la reacción son acetileno e hidrógeno. Se alcanza una conversión fraccionaria de 0,8. Calcule las siguientes propiedades del producto gaseoso final, que son 4. A. La velocidad del flujo molar total. B. El cociente entre la masa de hidrógeno e acetileno. C. La masa molar promedio. Y D. La velocidad del flujo másico del acetileno. Como podemos ver en la imagen, en el cuadro, nos indica que está entrando etano de 150 kmol sobre hora. Y va a salir acetileno, hidrógeno y etano. Bueno, antes de comenzar, primero vamos a escribir la reacción química, que es la siguiente. Lo que vamos a hacer es que la vamos a igualar y ya igualada vamos a sacar la conversión fraccionaria de 0,80 en la que nos dice que, bueno, la conversión fraccionaria es 0,80, ¿verdad? Y vamos a sacar los moles consumidos y los moles suministrados. Como podemos ver, ya tenemos la conversión fraccionaria que nos indica que es 0,80. Ahora, los moles consumidos no lo tenemos, pero sí tenemos los moles suministrados, que es 150, que es lo que está entrando, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es un despeje. Lo que nos dice es que tenemos la fracción que es 0,80, ¿verdad? Y tenemos los moles consumidos sobre los moles suministrados, ¿verdad? Bueno, tenemos los moles suministrados que, como nos indica, es 150, ¿verdad? Y no tenemos los moles consumidos, estos no los tenemos. Entonces vamos a hacer un despeje de la siguiente forma. Decimos, los moles consumidos es igual a los 0,80 por los 150 kilogramos, kilomol nos va a dar un valor de, los moles consumidos nos va a dar un valor de 120 kilogramos mol sobre hora. Ya calculados los moles consumidos, vamos a calcular las moles de lo que se ha producido, tanto del acetileno y del hidrógeno y del etano. Bueno, primero vamos a comenzar con el acetileno. Vamos a hacer una regla de 3, pero yo la hice de la siguiente forma, ¿verdad? Utilizando la reacción. Decimos los 120, bueno, los moles del acetileno. Decimos los 120 de etano por una, es como tuviésemos 1, 1, bueno, aquí nos está dando el 2. Una de acetileno sobre una de etano. Esto nos va a dar un valor de
120, bueno, esto se va, 120 de acetileno, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el hidrógeno. Moles de hidrógeno es igual a, hacemos la misma reacción, 120 de CO2H6 por 2, porque en la reacción está indicado que son 2 de hidrógeno sobre 1 de C2H6, que es el etano. Esto nos va a dar un valor de 240 de hidrógeno. Ahora, ya las moles del acetileno y las moles del hidrógeno, vamos a proceder a sacar las moles del etano, la cual va a ser igual a salida es igual a entrada más consumo, ¿verdad? La entrada, los 150, ¿verdad? Y el consumo, que fue lo que ya sacamos, que eran los 120. Entonces, simplemente reemplazamos. Salida del etano, 120, perdón, 150. Ay, no, me disculpo, es menos. 150 menos 120. Y esto nos va a dar un valor de 30 de etano. Calculadas las moles tanto del acetileno, hidrógeno y etano, ahora sí vamos a proceder a calcular lo que nos dice en el literal A, que es la velocidad del flujo molar total. Vamos a calcular la velocidad del flujo molar de la siguiente forma. Vamos a utilizar los moles que hemos sacado anteriormente, del acetileno, del hidrógeno y del etano. Entonces ponemos flujo total es igual, vamos a sumarlos, vamos a hacer la suma de cada uno de ellos. Primero vamos a comenzar con el etano, 30 más los 120 más los 240, todo esto en kilogramos mol sobre hora. Esto nos va a dar un valor de nos va a dar un valor de 390 kilogramos mol sobre hora. Y así es como calculamos el literal A, la velocidad del flujo molar total, que es 390 kilogramos mol sobre hora. Ahora vamos a calcular el literal B, en el que nos pide el cociente entre la masa del hidrógeno y el acetileno. Bueno, antes de calcular el cociente entre la masa del hidrógeno y el acetileno, primero vamos a calcular las masas del hidrógeno y del acetileno. Pero primero tenemos que calcular los pesos moleculares, tanto del hidrógeno y el acetileno, porque vamos a utilizar los pesos moleculares y el valor que nos dio en los moles que calculamos anteriormente. Bueno, recordando que los moles que nos dio en acetileno era 120 y el mol que nos dio en el hidrógeno era 240, ¿verdad? Ahora vamos a calcular los pesos moleculares. Peso molecular del acetileno.
Ya calculamos el peso molecular del acetileno, ahora vamos a calcular el peso molecular del hidrógeno. Peso molecular del hidrógeno. Bueno, ya lo tenemos aquí, ¿no? Ahora sí, ya tenemos los pesos moleculares, tanto del hidrógeno y del acetileno, y las moles que vamos a utilizar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular las masas. Primero vamos a calcular la masa del hidrógeno. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Masa del hidrógeno es igual a los moles que calculamos antes, que era 240 kilogramos mol sobre hora, por el peso molecular, que es 2,016 kilogramos. Ay, no me entra. Kilogramos sobre kilogramos. Se van y nos va a dar un resultado de 483,84 kilogramos sobre hora de la masa del hidrógeno. Ahora, así mismo vamos a calcular la masa del acetileno. Masa acetileno. 120 kilogramos mol sobre hora por el peso molecular, que es 26,038 kilogramos sobre kilogramos mol. Bueno, esto nos va a dar un valor de 3.124,56 kilogramos sobre hora del acetileno. Una vez calculada la masa del hidrógeno y del acetileno, ahora sí vamos a encontrar el cociente entre las dos masas y la vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a poner masa del hidrógeno dividido para la masa del acetileno. Simplemente reemplazamos los valores. En este caso sería 483,84 kilogramos sobre hora dividido para 3.124,56 kilogramos sobre hora. Esto nos va a dar un valor de 0,100, y este aquí nos va a dar un valor de 0,1548. Estos valores se van. Y así es como encontramos el valor del literal B, que es el cociente entre las dos masas, tanto del acetileno como del hidrógeno. Vamos a calcular el literal C, la masa molar promedio. Bueno, antes de calcular la masa molar promedio, primero vamos a calcular las fracciones molares tanto del acetileno, hidrógeno y etano. ¿Y cómo la vamos a calcular? La vamos a calcular de la siguiente forma, utilizando los moles que calculamos ya antes en el literal A y el flujo total, que fue lo que nos pidió en el literal A, divididos por el flujo total, ¿no? Entonces va a ser de la siguiente forma. Vamos a comenzar calculando la fracción molar del acetileno. Sería fracción molar del acetileno, que es igual a los 120 sobre los 240,
120 sobre los 390. Y nos va a dar un valor de 0,3076. Ahora, asimismo con el hidrógeno. Fracción molar del hidrógeno, que es 240 entre 390. Nos da un valor de 0,6153. Y por último, la fracción molar del etano, que es 30 entre 390. Y nos da un valor de 0,0769. Ahora, ya he calculado las fracciones molares de cada uno de las reacciones. Vamos ahora sí a calcular la masa molar promedio. ¿Cómo vamos a calcular la masa molar promedio? Primero vamos a utilizar los valores que hemos sacado, que son las fracciones molares, y las vamos a multiplicar y a sumar con los pesos moleculares de cada una de ellas. Como ya saben, ya calculamos el peso molecular del hidrógeno y del acetileno, pero no del etano. Así que vamos a calcular el peso molecular del etano y vamos a proceder a calcular la masa molar promedio de la siguiente forma. Ahora sí, vamos a calcular la masa molar promedio. Y bueno, como ya les comentaba, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Ponemos masa promedio, ponemos masa, es igual a la fracción de cada uno de ellos. Bueno, sería la fracción, vamos a hacerlo en paréntesis. Fracción molar del acetileno por el peso molecular del acetileno, más la fracción molar del hidrógeno por el peso molecular del hidrógeno, más la fracción molar del etano por el peso molecular del etano. Ahora simplemente vamos a reemplazar los valores. Masa molar promedio, decimos que es en el del acetileno, bueno, abrimos un paréntesis, decimos 0,3076 por el 26,038 más el 0,6153 por el 2,016, que es su peso molecular, más el 0,0769 por el 30,07. Calculado nos da un valor de 11,5621 kilogramos sobre hora. Perdón, kilogramos mol. Así es como calculamos la masa molar promedio, que nos dio un valor de 11,5621 kilogramos sobre kilogramos mol. Ahora, con respecto al literal D, nos pide la velocidad del flujo másico del acetileno. Bueno, nosotros ya calculamos ese valor, lo calculamos en el literal B. Sí, lo calculamos en el literal B cuando calculamos la masa del acetileno, pero lo vamos a hacer de la siguiente forma, recordando que vamos a utilizar
el valor que nos dio de los moles del acetileno en el literal A por su peso molecular, que va a ser de la siguiente forma. La masa del acetileno el valor que nos dio en el literal A, que era 120 kilogramos mol sobre hora por su peso molecular, recordando que es 26,038 kilogramos sobre kilogramos mol. Se va. Y nos da un valor de 3124,56 kilogramos sobre hora de acetileno. Y así es como calculamos la velocidad del flujo másico del acetileno. Bueno, muchas gracias y espero hayan entendido el ejercicio.